Hola, les habla Marlene Valencia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Carl Jung, la sincronicidad, los arquetipos, el arquetipo de la sombra que es tan importante, los oráculos, porque si logramos comprender esto, vamos a poder comprender con mayor profundidad cada arquetipo, es decir, cada carta, cuando la veamos y vamos entendiendo cada vez con mayor profundidad nuestro propio proceso a través del tarot. El tarot está compuesto por 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. La palabra arcano significa secreto, misterio, hermetismo. El viaje a través de los arcanos del tarot es el viaje que nosotros realizamos cuando salimos del útero, es decir, de la seguridad, de lo conocido, y nos aventuramos a la vida desconociendo los peligros o las maravillas con las que nos vamos a encontrar. Pero vamos a descubrir nuestros miedos, también nuestro potencial a través de nuestro viaje de vida. Vamos a darnos cuenta de que somos capaces de irnos dejándonos guiar cada vez más por esa una fuerza interior que nos ayuda a seguir adelante y a seguir avanzando para seguir evolucionando como seres humanos. En nuestro viaje como humanidad se conoce como el viaje del héroe. Ese viaje del héroe lo hemos visto narrado en mitos, leyendas, en películas, y fue el mitólogo estadounidense Joseph Campbell quien explora la estructura mitológica del viaje del héroe arquetípico. Lo detalla en su estructura de un monomito, como la aventura del héroe que inicia desde la inocencia y llega hasta la iluminación. Es decir, en el tarot ese viaje del héroe arquetípico inicia con la inocencia, que se representa con la carta del loco del tarot, y nos lleva hasta la iluminación, que vendría a ser el arquetipo 21, el mundo. Ese sería el recorrido, pero ese recorrido lo hacemos es a través de estos otros 20 arquetipos, ¿sí? Donde iniciamos y terminamos con el mundo, como les acabo de mostrar. Los 22 arcanos mayores, estos 22 arcanos mayores representan el inconsciente colectivo. La palabra arquetipo significa modelo, patrón, principio, es el origen por el cual se derivan ideas y conceptos. Esos patrones universales son inherentes en todos los seres humanos y están presentes en toda la humanidad. Volvamos al loco. Todos los seres humanos saben lo que es esto y viven este arquetipo, esa espontaneidad, esa libertad, ¿cierto? Los arcanos mayores son situaciones que nos hemos encontrado en el pasado o nos vamos a encontrar en el futuro. Porque son una estructura simbólica que nos llevará a tomar conciencia. Un ejemplo, volvamos al loco y les voy a mostrar estos otros tarot. Este es el loco en el tarot de Visconti Sforza, el tarot de origen italiano, el más antiguo que se conoce. El loco en el tarot de Marsella, que es también un tarot muy antiguo, pero es muy común y muy conocido. Y el tarot de Rider, que es el que más me gusta porque tiene muchísima simbología, como podemos ver acá. Todos estos símbolos los vamos a comprender cuando veamos el arquetipo del loco. Entonces, el loco representa arquetípicamente nuestro espíritu libre, nuestra rebeldía, el inconforme que nos habita, el que se niega a alinearse
y a estar de acuerdo con lo que los demás esperan de él. Es la inocencia de la que ya les hablé, y representa también un nuevo comienzo. Otro arquetipo para que entendamos cómo funciona el tarot es el arquetipo de la muerte. Entonces, aquí está la muerte en el tarot de Visconti Sforza. Son unas cartas realmente hermosísimas. La muerte en el tarot de Marsella, ya sabemos que es de origen francés y que es uno de los tarot más comunes. Y el tarot de Edward White, o el tarot de Rider, que ya cumplió un siglo, además, con toda su simbología. Esta simbología es maravillosa porque realmente hacer un curso de tarot, aprender de tarot, es aprender de simbología. En este caso, el arquetipo de la muerte representa un final, una transformación radical, abandonar lo viejo para abrazar lo nuevo. Son los finales en nuestra vida y todos sabemos lo que es eso. Permanentemente estamos teniendo finales en nuestra vida. Es la transición de un estado a otro. Por ejemplo, es la transición de un matrimonio a un divorcio, o es la transición de la adultez a la vejez, por ejemplo, ¿cierto? Los 56 arcanos menores, que son estos, están agrupados en 4 palos, de 10 cartas cada palo, 14 cartas cada palo, perdón, pero las cartas numeradas son 10, que van de la 1 a la 10, en este caso del 1, el as de espadas, hasta el 10 de espadas. Entonces esos 4 palos son las espadas, las copas, los bastos y los oros. Y 4 cartas que representan la corte, que son el paje o el adolescente, el caballero, la reina y el rey. Esas 4 cartas cortesanas van a representar personas influyentes en nuestra vida, como el esposo, como una amiga muy cercana, como los padres, como el jefe, en fin. O también van a representar aspectos de nosotros mismos. Las 10 cartas numeradas, que ya les conté que cada palo tiene 10 cartas numeradas, son nuestras aspiraciones conscientes o inconscientes, lo que quisiéramos lograr en esta vida terrenal. Son caminos que en algún momento nosotros vamos a recorrer. La palabra oráculo viene en latín oraculum, lum con M, y se refiere a un mensaje o a una respuesta divina a una consulta que nosotros hacemos. Antiguamente eran las pitonisas, en el antiguo oráculo de Delfos, los que daban esos mensajes que provenían de los dioses cuando los seres humanos iban a consultar. Lo más importante es elegir cualquier método de adivinación, es el que nosotros intuitivamente sintamos, o del cual nos sintamos atraídos. ¿Cuál método de adivinación es el que a mí me atrae? ¿Cuál es el que yo siento que me puede conectar o con el que me puedo identificar? Es muy importante ese sentir interno y dejarse uno guiar por eso. Lo mejor y la recomendación que yo les hago a todos ustedes es estar ligeros de corazón, abrir el espíritu al lenguaje simbólico del tarot, porque ya les comenté, o sea, el tarot es una serie de símbolos, porque finalmente la vida es simbólica. Entonces, un símbolo no tiene una definición precisa. Eso es importante entenderlo, que nos debemos de acercar al tarot con el corazón abierto y dispuestos a escuchar ese símbolo de que nos puede estar hablando. Existen 2 formas de consultar los oráculos, o en este caso el tarot. Una es desde lo exotérico con X,
y la otra es desde lo esotérico con S. Desde lo exotérico, la información nos llega directamente, sin velos. Corresponde a una dimensión superficial y no toca lo esencial, es decir, es 100% adivinatorio. Y desde lo esotérico con S, ¿sí?, corresponde a una dimensión sagrada, donde se abre el corazón y el espíritu para comprender mi proceso personal. Y de esta forma uno sí se toca con lo esencial. Hay un acceso a lo esencial en mí. Entonces son dos formas muy distintas de consultar el tarot. Ambas son válidas, todo depende del nivel de conciencia en el que nos encontremos para recibir la información, ya sea de lo exotérico, que es como más desde lo de afuera, o desde lo esotérico, que es más desde lo de adentro. No puedo dejar de reconocer que el tarot es un medio o un instrumento, un medio de adivinación o un instrumento de exploración de la psique. Las cartas son un proceso simbólico, psicológico, entonces las puedo usar de cualquiera de las dos formas porque finalmente es un instrumento. Vamos a hablar sobre la sincronicidad, que fue un término que acuñó Carl Jung. Carl Jung estudió varios oráculos, entre esos el I Ching, te los quiero enseñar. El I Ching es de origen chino y Richard Wilhelm fue el primero que tradujo el I Ching al alemán, y en esa oportunidad él le pidió el favor a Carl Jung de que hiciera el prólogo. Es el libro de las mutaciones. Jung constató que las respuestas que recibía a sus diferentes consultas y problemas contenían una profunda visión y una profunda comprensión. Su fascinación por estas filosofías oraculares está en un libro biográfico que se llama Memorias, Sueños y Reflexiones, por si lo quieren ojear. Carl Jung estudió oráculos, varios oráculos conocidos tradicionalmente, y llega a la conclusión de que los oráculos contienen una profunda sabiduría y que los arquetipos reflejados en ellos actúan directamente sobre el inconsciente. Ya sabemos los arquetipos y les puse el ejemplo del arquetipo del loco, lo que representa arquetípicamente. Entonces Jung fue muy consciente y dijo, realmente estos arquetipos actúan directamente sobre el inconsciente en las personas y están en el inconsciente de las personas. Jung fue uno de los referentes de la psicología que se interesó mucho en estos temas, y por eso es que él accede finalmente a escribir el prólogo del I Ching. La acción de los arquetipos sobre el inconsciente colectivo fue uno de los mayores aportes que Carl Jung hizo en su psicología analítica, donde él encontró una relación con el pensamiento mágico de las culturas primitivas. Esto es bien interesante. El pensamiento mágico desempeñó un papel muy importante en los tiempos remotos, en los ancestros de la humanidad. Los chamanes, por ejemplo, practicaban rituales, dibujaban, por ejemplo, los animales, dibujaban en las paredes los animales que pensaban cazar, y de esa forma ellos invocaban el espíritu del animal para que favoreciera y atrajera la caza y poder atraer la caza de ese animal. Es como si sincrónicamente se conectaran con el alma del animal. Ellos establecían esas sincronías internas que querían realizar en el mundo real. Por eso pintaban el animal que iban a cazar y desde ahí hacían la conexión para al momento de la caza poderlo materializar. La sincronicidad, que fue el término acuñado por Jung, se produce, según dice él, como una coincidencia
temporal significativa. Hay un momento donde en el tiempo y en el espacio algo se da. Por ejemplo, es como si se uniera algo interno con algo externo que se manifiesta. Es como, por ejemplo, pienso en una persona y me la encuentro o me llama. Eso es sincronicidad. Es unir lo interno con lo externo. El ser humano somos, como seres humanos, un microcosmos. Contenemos todo el universo en nuestro interior. Somos un espejo viviente del universo mismo. La sincronicidad nos pone en contacto con la información inconsciente y nos conecta con lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, como el ejemplo que les puse hace un momento. Para entender un poquito lo del inconsciente colectivo, se dice que en el inconsciente colectivo está la herencia espiritual de la evolución de la humanidad. Es el estrato más profundo de nuestra psique. Y los elementos que hay en el inconsciente colectivo son estructuras arquetípicas. Por eso la conexión de esta psicología junguiana con el tarot arquetípico que nosotros estamos iniciando a conocer. Jung escribió un libro que se llama La sincronicidad y en él define que para la mente primitiva la sincronicidad era un hecho evidente y natural. Jung dice que la sincronicidad es un principio de conexiones acausadas, es decir, es la simultaneidad de dos sucesos vinculados en un mismo tiempo y espacio, como el ejemplo que les puse anteriormente. Otro ejemplo puede ser, es que quiero aprender astrología y en la tarde me encuentro con una amiga que lleva un libro de astrología. Entonces son esos dos sucesos que ocurren, que están vinculados, tanto desde el interno con el externo, se unen el interno con el externo. De esta manera, cuando consultamos un oráculo, allí se hace un efecto o un acto, o ocurre un acto sincrónico totalmente, donde nos conecta con los arquetipos, en este caso el tarot. Voy a hacer un viaje, entonces lo más seguro es que salga un arquetipo que se relaciona con hacer un viaje. Esa conexión de mi mundo interno con los arquetipos del tarot afuera. Debido a esto de explorar el tarot, es que nos exploramos a nosotros mismos para podernos reencontrar con nuestra propia esencia. El tarot refleja igual que un espejo viviente y en una consulta lo que se ve afuera son mis traumas, mis dones, mis complejos, y yo por eso le digo a la gente, no te voy a hablar nada nuevo, te voy a hablar de lo que tú eres, pero que de pronto no lo reconoces o no lo has admitido todavía, ¿cierto? Y también se ven nuestros complejos. Los complejos, por ejemplo, se caracterizan por ser autónomos y mientras más inconsciente esté el complejo, mayor será su autonomía. Por ejemplo, si tenemos un fuerte complejo de abandono, entonces ese complejo del abandono va a crear símbolos afuera, símbolos relacionados con el tema del abandono. Y esos símbolos van a atraer pensamientos y van a atraer actos que van a reflejar ese complejo. Por ejemplo, un hombre al que todas las parejas lo abandonan, él termina de alguna manera abandonado por todas sus parejas en el transcurso de su vida. Eso es una proyección de ese complejo. Existe también un arquetipo muy, muy importante que se los quiero mostrar y es el arquetipo de la sombra.
el diablito, nuestra sombra. Eh, el arquetipo de la sombra representa nuestro lado oscuro, de nuestra personalidad. Esos rasgos o actitudes del yo consciente que no reconocemos como propios. Entonces la sombra no necesariamente es algo negativo, también son cualidades que aún no reconocemos en nosotros, pero que las vemos en los demás. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, tú como tejes de hermoso, yo no sé coger una aguja, el solo hecho de admirar eso en el otro significa que yo también tengo esa potencial de ser una muy buena tejedora, por ejemplo. En la sombra se contienen aspectos que se reprimen, deseos rechazados, rasgos de la personalidad que hemos ignorado, que la conciencia ha ignorado, que no los tenemos conscientes. Eh, es todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos, pero que vemos en los demás por el efecto de proyección y que nos puede causar o molestia o admiración. Por ejemplo, ¿por qué me molesta una determinada persona vanidosa? Porque es vanidosa y me molesta eso, siento desagrado. Es porque nosotros también somos vanidosos. Pero como no lo reconocemos en nosotros mismos, entonces lo vemos a través de los demás. ¿Para qué? Para poderlo integrar. Y eso me va a ayudar a irme completando. Para terminar, vamos a hablar del proceso de individuación. Carl Jung pensaba que una persona es única y singular y que por lo tanto disponía de un destino exclusivo de ella. En ese orden de ideas, el proceso de individuación es un camino de aprendizaje para realmente llegar a ser lo que realmente soy o quién soy. En la medida en que me voy integrando mi propia sombra, hago ese viaje de autoconocimiento de mí misma, voy descubriendo quién realmente soy. En un sentido psicológico, el proceso de individuación es indivisible en la medida en que vamos haciendo conscientes aspectos de nuestro inconsciente. Entonces, ese proceso de ir descubriéndome, ir trayendo de lo inconsciente a la conciencia aspectos de mí, eso es lo que Jung llamaba un proceso de individuación. Bueno, deseo que me hayan logrado comprender, que haya sido lo suficientemente clara. Esta parte introductoria del tarot es supremamente importante eh, para empezar a comprender cada uno de los arquetipos del tarot. Bueno, gente linda, les agradezco mucho que me estén viendo, que le den like al canal para irlo apoyando, que se suscriban, en fin, las cosas que ustedes saben deben de hacer. Y nos vemos dentro de 15 días para comenzar nuestro viaje arquetípico con nuestro loco, el primer arcano del tarot. Entonces nos vemos en 15 días y muchas gracias por tu apoyo.